Bien. Entonces, seguimos con, ahora lo que vamos a ver son temas de a través, o más bien dicho, más allá de la linealidad. ¿Qué significa esto? Que vamos a ver modelos que no son lineales. Algo de esto ya vimos del anterior semestre, vimos modelos polinomiales, pero existen otro tipo de modelos como step functions o SP-lines o smoothing SP-lines o local regression o general additive models. ¿Okay? ¿Para qué queremos irnos más allá de la linealidad? Porque justamente vivimos en un mundo en que no todo es perfecto y no todo es lineal, como nos muestra mínimos cuadrados ordinarios. Esto casi nunca pasa. Bueno, pasa en pocas cosas, por ejemplo, cuando vemos el consumo y el ingreso. Pero la mayoría de cosas o cuestiones económicas básicamente son temas no lineales. Y por eso tenemos que ver modelos que podamos aplicar para esto. ¿Para qué te sirve esto? Justamente porque tú tienes una limitación al tener solo modelos lineales. No puedes predecir correctamente si, por ejemplo, los datos se mueven de esta manera. Digamos que tienes como una curva y tú haces una regresión lineal. Entonces no te va a funcionar correctamente. Y por lo tanto, si tú quieres predecir esa variable, mínimos cuadrados ordinarios no va a ser eficiente. Entonces, vimos que podíamos hacer una mejora a mínimos cuadrados ordinarios. Vimos que podíamos hacer los modelos Rich, los modelos Lasso y PCR, que eran una mejora, o más bien dicho, le hacían un castigo al error. ¿Ok? Entonces, lo que queremos es primero, reducir la complejidad. Para eso vimos justamente los métodos para reducción de variables. Y queremos tratar de reducir también la varianza del modelo. Entonces, lo que estamos haciendo, en pocas palabras, es quitar el supuesto de linealidad y mantener la interpretabilidad. Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy. ¿Para qué te sirve esto? Más que nada, por ejemplo, cuando tú tienes series de tiempo, digamos que tienes el consumo por años. Entonces, digamos que esto es desde el 2000 hasta el 2020. Y tú tienes esto del consumo. Y aquí, digamos, en 2015 hubo un catástrofe y no se recolectó datos. Y acá empiezan otra vez los datos a partir de 2018. Y otra vez empiezas a recolectar datos. ¿Para qué te sirven? Además de hacer modelos no lineales, te sirve justamente para hacer proyecciones. Es decir, este cachito que no sabemos qué pasó en esa información, podemos usar SP-lines para completar esa información. Entonces son herramientas bastante poderosas cuando tú no tienes datos suficientes. O por ejemplo, usualmente en Ecuador lo que tú tienes es el PIB cuatrimestral. Entonces tienes cada trimestre, tú tienes el PIB. Pero tú no sabes qué pasa en la mitad, en los mensuales. Es decir, tienes este punto, este punto, este punto, este punto. Con SP-Lines, lo que puedes hacer es hacer una aproximación para obtener el PIB mensual. Entonces, mira que no solo te sirve para hacer modelos no lineales, sino que te sirve también para completar información que tú no tienes. Por eso es digamos, la ventaja de usar estos modelos, que puedes usarlo también para estas cosas.
Entonces se usa bastante en series de tiempo justamente para completar espacios vacíos o completar información que tú no tienes. Bien, entonces empezamos con Polynomial Regression. Esto ya lo vimos el semestre anterior. Básicamente lo que haces es hacer un modelo con polinomios. Es decir, elevas, esto está elevado a la 1, esto está elevado a la 2, elevas a un factor d. Ese factor d es lo que te va a decir a qué grado polinomial está elevado ese modelo. Entonces, por ejemplo, si tú solo tomas esto, significaría que está elevado a un grado 2. Si tú tomas con beta 3, x3, esto elevado al cubo, estarías tomando un modelo polinomial. ¿Y qué significa esto? Este es un modelo lineal. Este es un modelo polinomial al cuadrado. Un polinomial al cubo implica que tú tengas más curvaturas. Un polinomial a la cuarta vas a tener muchas más curvas. Entonces fíjate que vas adquiriendo más flexibilidad y se vuelven mucho más dinámicas esas curvas. Esta es la ventaja de usar polinomios, porque no es difícil, lo hicimos el semestre anterior. Simplemente es elevar la variable a un factor. El problema aquí es saber qué variables tienes que elevar. No todas las variables puedes elevarlas a un polinomio. Deben ser variables que tengan esta curvatura. Entonces, por ejemplo, en este caso estamos viendo el salario y los años. ¿Qué pasa aquí? Si tú te das cuenta, la mayoría de los datos tienen un comportamiento más o menos así. No es lineal, no se está moviendo hacia arriba, sino que tiene como una cierta curvatura. ¿Y qué es lo que te está diciendo un gráfico de esta manera? Lo que te está diciendo es que existe un periodo de tiempo, desde los años 20 hasta los años 50, donde tu ingreso va creciendo al igual que tu edad. A medida que crece tu ingreso, está creciendo tu edad. Lo que es correcto, porque vamos adquiriendo más experiencia y por lo tanto pasamos de un analista junior a un senior, luego a una jefatura, etc. Entonces llegamos a un punto donde ya nuestro trabajo ya no es suficiente, más bien dicho, ya queremos salirnos del trabajo, ya queremos jubilarnos. Entonces mira que a partir de los 50 años hasta los 80 años empieza a decrecer. Esta variable, la variable edad, usualmente se usa para estos modelos polinomiales, justamente porque tiene este comportamiento de que tú al inicio de tu carrera, qué sé yo, tus 19, 20 años, empiezas a estudiar y empiezas a ganar mayor cantidad de dinero hasta cierto tiempo, 50, 60 años, donde empiezas a decrecer. Entonces, usualmente, cuando usamos modelos polinomiales, se usa la variable años porque tiene este comportamiento. No puedes poner aquí cualquier variable, por ejemplo, consumo, porque el consumo no tiene este comportamiento creciente y luego decreciente. Por eso casi siempre para estos modelos polinomiales se hace ejemplos con año. ¿Qué implica usar modelos polinomiales? Como les dije hace un momento, lo que implica es que tú cada vez que añades un polinomio mayor, 3, 4, 5, tienes cada vez mayor flexibilidad. Y muchas veces no quieres tanta flexibilidad. Por ejemplo, en este caso, esta es la única flexibilidad que yo quiero. Es un modelo polinomial de segundo o tercer grado. Si es que ya lo aumentas a cuarto grado, a quinto grado, puede que tome esta forma. Y ya no me interesa mucho porque ya empieza a tomar formas medias raras. A eso es lo que me refiero, de que a medida que tú aumentas los grados polinomiales, ya se hace demasiado flexible y por tanto ya se hace un poco rara la curva y ya no se acopla perfectamente a los datos. ¿Bien? Entonces, en este caso estamos haciendo el salario versus la edad.
Se toma un polinomio, en este caso de cuarto grado. Vamos a ver por qué. Justamente porque vamos a hacer una división en la edad. Y vamos a ver, o vas a ver que hay ciertas partes, si lo dividimos así, donde tú necesitas más flexibilidad que en otros. Acá necesitas una mayor flexibilidad en esta parte 2 que en la parte 1. Y entonces, el problema con hacer polinomios de regresión es que aplica esta flexibilidad a todo el modelo. Todo el modelo se ve afectado. Y eso es un problema. Entonces, si bien funciona la regresión polinomial, no es la preferible o no es la mejor, la que mejor predicción te da. Si tomamos esta con cuarto grado y realizamos los intervalos de confianza, que son estas líneas que están por acá, tú te das cuenta que acá, cuando tienes a partir de 60 años, los intervalos de confianza empiezan a ensancharse. ¿Ok? Esto va a pasar casi siempre en este tipo de modelos, pero es para que te des cuenta que la mayoría de la información que está bien clasificada, digamos, está en este lapso, digamos, de 30 hasta 65 años. Y en este lapso ya empieza a fallar. Entonces, en este ejemplo, si tú te das cuenta, es entre salario y años. Hay dos grupos. Este es el primer grupo de datos y este es el segundo grupo de datos. Entonces, mira, este primer grupo son personas que ganan desde 500 hasta 200. Y este segundo grupo son personas que ganan más de 250. Esto está en miles, es 250,000. Esto usualmente puede pasar, o más bien dicho, usualmente pasa en variables económicas, que tú vas a tener dos grupos. Y lo que vas a encontrar es que en la sociedad obviamente existen sesgos de personas, las personas que trabajamos normalmente y las personas que se hicieron ricas, por ejemplo, con Google, con Facebook, con Twitter, qué sé yo. Ese grupo de personas están por acá, mientras que los mortales comunes estamos por acá. Entonces, fíjate que aquí hay una brecha. Esta es una brecha social que nosotros tenemos. En cualquier tipo de sociedad y en cualquier tipo de economía se da esto. ¿Cuál es el problema para nuestro modelo? Es justamente que cuando nosotros queremos hacer este modelo, hay dos grupos de variables. Si es que yo tomo en cuenta solo este grupo, no va a tener este comportamiento. Ahora va a tener más o menos este comportamiento. Mientras que los de abajo sí tienen este comportamiento. Entonces lo que haces es dividirlos. Pues dices, ok, voy a dividir a las poblaciones, a estos que ganan más de 250 y a los que ganan menos de 200. Y ahora sí hago mi modelo, solo tomando en cuenta esto, ahora sí me sale este modelo polinomial. Y solo tomando en cuenta esto, me sale este gráfico que está acá a la derecha. Si tú te das cuenta, es justamente así, que es lo que está acá. Este es el comportamiento entonces de las personas que ganan más de $250,000. Es lo que te dice aquí. Lo que está haciendo es un modelo probabilístico de salario que es mayor a 250,000 condicionado en años. Únicamente es para que tú veas que los dividimos en dos grupos y que a este lo aplicamos un modelo Logit, mientras que a este le aplicamos un modelo polinomial, de regresión polinomial. Entonces, en resumen, tuvimos que dividir los datos y ahora sí, al
A los que están arriba les decimos un modelo logit y a los que están abajo les decimos un modelo de regresión polinomial. ¿Bien? Entonces, hasta ahí no hay nada importante. Esto es lo que vimos el anterior semestre. Simplemente es un modelo que te permite que no sea lineal. Pero hay mejores modelos que estos. Bueno, peores también. Uno de ellos, peores, es lo que se conoce como step functions. Entonces, en el modelo anterior, en el modelo polinomial, tú al aplicar polinomios, lo aplicas a todo el modelo, a todas las observaciones. Pero a veces yo no quiero eso. Yo quiero simplemente aplicarla a un conjunto de los datos. Por ejemplo, en este caso, yo quiero aplicarle a este conjunto y a este conjunto. Entonces le divido a esto en 1, 2 y 3. Los datos los dividí por años, si tú te das cuenta. Los dividí de 20 años hasta 35 años. De 35 años a 70 años y mayores a 70 años. ¿Y para qué yo quiero dividir? Porque te dije que justamente hay edades donde tú tienes mayor crecimiento salarial que en otras. Por ejemplo, de 20 a 40, tu incremento salarial es poco. De 30 a 70, tu incremento salarial es más alto. Y de nuevo, de 70 a 80, tu salario otra vez baja. Es decir, básicamente te está mostrando lo mismo que acá, pero no en una curva, sino que te está mostrando como graditas, como pasos. Por eso se llama step functions. Y entonces, cada uno de estos pasos que hemos dividido los categoriza y los hace variables categóricas. Entonces le dice, todo lo que está en esto 1 lo categorizo como 1. Todo lo que está en 2 lo categorizo como 2. Todo lo que está en 3 lo categorizo como 3. Y en cada una de estas categorías, lo que voy a hacer es un modelo específico para esa categoría. De nuevo, usas mínimos cuadrados, al igual que en el modelo polinomial. Pero en este caso, creas los puntos de corte. Entonces, este es un C1 punto de corte, C2 punto de corte, C3 punto de corte. Y haces el modelo de mínimos cuadrados para cada uno de estos segmentos. De nuevo, lo que te estoy mostrando en el gráfico de la izquierda es aplicar un step function para lo que está abajo, para esto, y para lo que está arriba, aplicamos un step function con variables categóricas. Entonces, al igual que la regresión, ahora te muestro también escaleras. Esto no es un buen modelo. ¿Por qué no es un buen modelo? Porque tiene estos saltos. Mira. Y a mí no me interesa que tenga estos saltos. A mí me interesa que tenga continuidad. Que sea algo así como lo que vimos en polinomial. Cuando tiene estos saltos significa que tú cambias un beta por otro beta de un momento a otro. Entonces eso no me conviene a mí al momento de predecir. Por eso se usa otro tipo de funciones que se conoce como basic functions. Dentro de basic functions tenemos varias cosas, varios modelos. Entonces aquí vamos a ver lo que es stepwise. Vemos splines, natural splines, smoothing splines. Todo esto está dentro de basic functions y todos tienen la misma teoría atrás. Y la teoría se parece a lo que vimos en el modelo anterior. Es decir, lo que haces es unas divisiones a los datos
y luego usas el modelo requerido. Entonces, en este caso, esas divisiones se lo pone matemáticamente de esta manera, como B1 por XY, donde el B1 representa el XY elevado a la J. Es decir, lo que está representando es un polinomio. A esto se le conoce como piecewise constant function. Básicamente lo que te está diciendo es que vamos a crear regresiones polinomiales, pero vamos a incluir también los cortes que vimos en step functions. Entonces vamos a unir las dos cosas que vimos en los dos slides anteriores. De nuevo, tú puedes usar mínimos cuadrados para estimar los coeficientes en cada uno de sus espacios. Y también lo que te permite Basic Functions es que tú puedas hacer inferencia estadística justamente a través de estas regresiones. ¿Qué es lo que se conoce como Regression SP-Lines? Bien, entonces, este es el modelo básico de Piecewise. Es el Piecewise Polynomials. Te dije hace un momento que básicamente es un polinomio. Entonces, si tú te das cuenta, es casi que lo mismo que vimos en regresión polinomial. Y por eso se lo denomina Piecewise Cubic Polynomial. Es decir, un modelo Piecewise polinomial elevado al cubo. Si tú te das cuenta acá abajo, básicamente estamos haciendo un modelo polinomial elevado al cubo. Por eso, mira que tienes aquí una curvatura. Porque es un modelo elevado al cubo, por eso te permite tener estas curvas, ¿no? Como olas. Pero adicionalmente a esto, lo que vamos a añadir son puntos de corte. Entonces, en este caso, el punto de corte es este de aquí. Es decir, dividimos estos datos en dos. En la parte de acá, digamos A, y en la parte de acá, digamos B. Para cada uno de estos, A y B, tú haces un modelo de regresión polinomial cúbico. ¿Cuál es el problema acá? Mira, este es el modelo para este lado A y este es el modelo para este lado B. Y el problema, obviamente, es que no se juntan estos dos. Y de nuevo quedo en algo que no me sirve. Si bien me dan esa flexibilidad, no se están uniendo las dos funciones, que es algo que yo quiero. Yo quiero una única función. Piecewise también lo haces con mínimos cuadrados. Y la ventaja de usar este tipo de modelos Piecewise es que tú, además de usar un modelo de regresión polinomial cúbica, puedes añadir nodos. A los nodos se conoce como estos cortes. Entonces yo puedo ir añadiendo, por ejemplo, un nodo aquí, un nodo acá, y entonces hago un modelo de regresión para la parte A, para la parte B, para la parte C y para la parte D. Eso es, digamos, bueno, porque hay casos, por ejemplo, donde yo necesito que sea más variable la curva. Y hay casos donde yo necesito que sea más tranquila, que sea más lineal. Por ejemplo, en este caso, si lo dividimos así, mira, aquí a mí me interesa que sea flexible, que tenga esta curvatura. Acá no, acá me interesa casi que sea lineal. Si ves que es una línea recta. Entonces, eso es la ventaja que me permite Piecewise.
me permite poner a mis nodos donde yo necesito más flexibilidad. Y también me permite poner nodos donde yo no necesito tanta flexibilidad. ¿Ok? Entonces, el problema de este piecewise polinomial con un solo nodo es que es discontinuo y eso es absurdo. No puede haber un modelo o una función que sea discontinuo. Este piecewise puedes irlo aumentando, puedes meter los más grados polinomiales. En vez de este error, le puedes poner un beta 4, x y 4, y se convierte en un piecewise elevado a la cuarta, más el error. Entonces, esta es la ventaja de estos modelos, de que puedes inclusive meter más variables para darle más flexibilidad. Pero vamos a darnos cuenta que en realidad no necesitas meter más variables. Lo que necesitas es meter más nodos. Entonces, este es el que se usa por default, el cúbico. Siempre vamos a usar el cúbico porque me da esta curvatura. Y lo que vamos a ir cambiando son el número de nodos. Para aumentar la flexibilidad o para mantener la flexibilidad. Una continuación de esto es, o más bien dicho, para arreglar esto, porque si tú te das cuenta no se unen las líneas, para arreglar esto lo que tenemos que aplicar son restricciones. ¿Qué restricciones? Tenemos que aplicar restricciones, por ejemplo, que la primera derivada y la segunda derivada sean continuas. ¿Qué significa esto? Lo que estoy obligándole al modelo es que se junten ahora estas dos líneas. ¿Te acuerdas que antes estaban cada una por su lado? Ahora aplicando la restricción lo que le dices es quiero que se unan. ¿Cuál es el problema aquí? Si tú te das cuenta, lo que está haciendo es creándote aquí una B. No se unen suavemente, sino que cae como una B y continúa. Entonces, de nuevo, esto no me sirve. Yo quiero que también sea aquí continuo. Por lo tanto, que la línea venga así, como lo que está acá abajo. Entonces añadimos otra restricción más, que es que sea continuo, no solo cuando el año es 50, sino que sea continuo durante todo el periodo del año, desde 20 hasta 70. Entonces, aplicar esta tercera restricción, lo que me hace es que se genere este nuevo modelo que se llama Cubic SP-Line. Y ahora si te das cuenta, ahora sí, básicamente es una sola línea que cruza de un lado al otro. Aplicar Cubic SP-Line, además, lo que me hace es liberar los grados de libertad, reduciéndome la complejidad del modelo. ¿Ok? Entonces, todo lo que vimos atrás, lo que es Basic Piecewise y Cubic Piecewise, evolucionan a lo que se conoce como Cubic SP-Line. Este es el modelo que te decía que tú usas cuando tienes datos faltantes. Entonces, usualmente tú tienes, por ejemplo, datos hasta aquí y empiezan datos hasta acá. Aplicar Cubic SP-Line lo que te hace es, o lo que te permite es encontrar estos valores faltantes que tú necesitas. ¿Por qué? Porque aplicaste estas tres restricciones. Para la primera derivada, la segunda y que sea continua.
Entonces, reduciste los grados de libertad y ahora se llama cubic spline. Si en vez de usar un cubic spline, usamos lo que se conoce como un linear spline, fíjate la diferencia. Ahora, como su nombre lo dice, es lineal. Entonces, básicamente es una línea que se cruza con otra línea. De nuevo, esto no me interesa, porque básicamente es un modelo lineal, que no me está ayudando en nada. Pero lo que sí me va a ayudar es esto que encontramos aquí, el cubic spline. Bien, ahora hay diferentes formas de cubic spline. La reunión ya. Perdón. Hay dos tipos de modelos de spline. Estos son los que me interesan. Lo anterior es simplemente teoría para que entiendas por qué llegamos a estos modelos. Estos son los que vamos a usar. Cubic Natural spline. Veamos el gráfico para que entiendas más fácil. Los dos son modelos no lineales. Estas líneas punteadas son los nodos. Entonces aquí tengo 1, 2 y 3 nodos. Fíjate que los dos tienen el mismo comportamiento. Los dos tienen esta misma curvatura, pero la diferencia es en los intervalos de confianza. Si tú te das cuenta, estas líneas punteadas, la roja está más pegada, mientras que el azul está un poquito más elevada. Y entonces mira dónde empieza a tener esta expansión, digamos, de intervalos de confianza. Es justamente cuando tú ya sales de los nodos. De aquí para acá, empieza a tener ese comportamiento más abierto. Entonces, ese es un comportamiento normal cuando usamos SP-lines. Usualmente va a pasar esto. El natural SP-line es una regresión con restricción que debe ser lineal en los puntos de unión, es decir, las restricciones que vimos en el slide anterior. Esto significa entonces que natural SP-line, es decir, la curva roja, produce usualmente estimadores más estables. Si tú te das cuenta, este está por debajo del azul. Y el azul es mucho más ancho el intervalo de confianza. Por eso te dice que produce estimadores más estables. Esto ya vimos, en el gráfico hay 3 nodos. Estos son los cortes que se hizo de los datos. Y básicamente lo que haces es esto. Esta es la función. Y este sigma lo que significa son los nodos. Entonces, un cubic SP-line, básicamente tienes 1, 2, 3 betas, porque son betas polinomiales cúbicos, y luego añades los nodos. Entonces, los nodos también entran como un parámetro más. Básicamente lo que te digo es esto. Tienes un modelo así. Beta 4x3 en la cuarta. Ah, no, perdón. Hasta aquí es cúbico. Esto es al cuadrado.
Esto es cúbico. Y luego sumas a los nodos. Entonces sumas el primer nodo, sumas el segundo nodo y sumas el tercer nodo. Este básicamente sería el modelo de Cubic SPLine con 3 nodos. Entonces fíjate, lo que hicimos es básicamente añadir más variables o más, variables, y lo que nos permitió esto es obtener mayor flexibilidad en donde yo quería, que son justamente en estos cortes. Aquí dentro de estos nodos es donde a mí me interesaba que sea flexible. Por eso fuera de los nodos ya empieza a moverse aleatoriamente. Bien, la ventaja de estos modelos es que tú puedes usar métodos de remuestreo, validation set o K-fold cross validation, para encontrar cuál es el modelo óptimo. Porque la pregunta aquí sería, ¿cuántos nodos hago? ¿Hago 4, 5, 6 nodos? ¿Cómo sabes eso? Bueno, hay que hacer cross validation para encontrar el número de nodos que van a funcionar mejor en tu modelo. Entonces, nosotros quisiéramos poner nodos donde la función varía más. Imagínate que tú pones un nodo aquí, un nodo acá. Tú pones aquí los nodos porque en esta parte quieres que varíe más. Te dije que fuera de los nodos, tú no quieres que varíe tanto. Si bien esto es lo que nosotros quisiéramos, es decir, más bien dicho, sí podemos hacer esto, nosotros manualmente podemos decir, ok, yo quiero el nodo en el año 20, cuando tengas 30, cuando tengas 40, cuando tengas 60 años. Ahí voy poniendo los nodos. Pero no es eficiente. Lo eficiente es hacerlo en el software y que el software mismo te escoja dónde poner los nodos. Y que el software también te escoja cuántos nodos tú debes usar. Si hacemos varios modelos, entonces vamos a obtener el mean square error de cada uno de esos modelos. Y podemos entonces de nuevo hacer esta gráfica que ya no sabemos de memoria, que es el mean square error contra los grados de libertad. Y lo que tú buscas de nuevo es el codo, este punto, antes de que se vaya para acá. De igual manera, tú quieres el codo, que puede ser este o este, antes que tenga este comportamiento. Esto es para Natural SPLine, esto es para Cubic SPLine. Entonces, en Natural SPLine, te está diciendo que uses 3 grados de libertad. En Cubic SPLine te está diciendo que uses 5 grados de libertad. ¿Ok? Acuérdate que el grado de libertad depende de cuántos nodos uses. Si tienes más grados de libertad, implica que tienes mayor cantidad de nodos. Si lo comparamos con el primer modelo que vimos, que es la regresión polinomial, usar SPLines da mejores resultados.
¿Por qué? Porque tiene o mantiene los grados fijos. Y lo que le da la flexibilidad es el nodo. Es decir, ese P-line es un modelo cúbico, pero tú puedes añadir más nodos. Eso le da la ventaja sobre el modelo polinomial, donde tú no añades ningún nodo, únicamente usas los modelos polinomiales al grado de libertad, al grado de elevación que tú quieras. Gráficamente, mira cuál es el resultado. Entonces, Natural Cubic SP-Line tiene un comportamiento bastante razonable. Aquí añade variabilidad, donde están la mayor cantidad de datos. Y en la cola, mira, ya se comporta normalmente, es decir, baja la curva normal. Mientras que el polinomial, mira que tiene esta cosa aquí rara. Y acá también, mira este cacho que tiene por acá. Esto hace que el modelo polinomial sea menos eficiente que el Natural Cube, que es SP-Line. Entonces, vamos a preferir usar este a este. Justamente porque en los extremos tienen estas cosas raras, los polinomiales. Hay otro método que se conoce como smoothing SP-Line. Hasta el momento, lo que logró es dar un poco de curvatura. Pero yo quiero que sea un poco más suavizado. A eso se conoce como smoothing SP-Line. Y entonces, si yo quiero que esto sea más suavizado, esta línea de función, lo que tengo es que aplicar un factor adicional. Este factor adicional contiene un lambda y esta es un integral de la doble derivada de la función elevada al cuadrado. Este segundo término es una medida del cambio total de la función a lo largo del rango. Es decir, durante todo el age, lo que yo busco es que sea suavizado ese movimiento de la curva. ¿Cómo logro eso? A través del parámetro lambda. Este es un parámetro no negativo y justamente este es el parámetro que te mide la penalidad. Si te acuerdas de Riggi-Lasso, era un modelo parecido donde tenías un lambda que te penalizaba. En este caso es básicamente lo mismo. ¿Qué significa este lambda? Que mientras más alto sea, más suavizada va a ser esta curva de función. Cuando sea cero, no va a haber penalidad y va a ser mucho más estocástico, va a ser así. Mientras que cuando es suavizado va a tener un comportamiento así. Entonces, para nosotros lo que nos conviene es siempre hacer esto. Siempre que tenga un comportamiento suavizado y no que tenga estos picos. Por eso usamos este smoothing SP-Line. Entonces, cuando te decía del ejemplo de que te sirve SP-Line para completar la información, justamente se usa este caso, smoothing SP-Line. Por ejemplo, si tú tienes el PIB del Ecuador aquí en 2019 y acá en 2020, usar smoothing SP-Line me permite que esto se mueva así, suavizado. Si es que yo no uso smoothing, va a ir así. Tiene cierta curvatura, pero no tanta. Bien, entonces cuando lambda sea
infinito sea un número tan grande, se va a convertir en una línea recta. Es decir, no va a haber ese suavizamiento. Entonces, este lambda básicamente me controla cuán suave va mi función. Y obviamente aquí viene un problema. De nuevo es la sobreestimación. Si es demasiado suave, me puede llegar a problemas de sobreestimación. Y si es muy pequeño el lambda, capaz no me funciona bien. Entonces, este lambda hace básicamente un trade-off entre sesgo y varianza. ¿Ok? Lo bueno de esto es que de nuevo puedo usar R y puedo usar los métodos de remuestreo para obtener este lambda óptimo. Entonces le meto en R y le hago cross validation para que me encuentre cuál es el lambda óptimo para esta función. Los grados de libertad afectan, o más bien dicho, están unidos a este lambda. A medida que el lambda se mueve, los grados de libertad también se mueven. Por ejemplo, cuando el lambda se incrementa de 0 a infinito, implica que los grados de libertad van decreciendo desde n, que es el número de observaciones, hasta 2. Entonces, van de la mano los grados de libertad en este modelo Smoothing SP-Line con la flexibilidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es optimizar este lambda usando cross-validation. Para esto se ha encontrado que este método de remuestreo, Leave One Now Cross Validation, es el mejor método para encontrar este lambda. Si vemos el resultado, aquí lo optimizamos en dos maneras. La una a través de los grados de libertad y la otra a través de cross validation. Si tú te das cuenta en el gráfico, tienen un comportamiento similar. Por eso te decía acá que el lambda y los grados de libertad van unidos en este caso, en este modelo. Entonces, por eso tú puedes optimizarlo, ya sea con los grados de libertad o ya sea con el lambda. Bien, y otro modelo que te permite hacer esta no linealidad es el que se conoce como local regression. Y básicamente es esto. Mira, escoge un grupo de observaciones y dentro de este grupo hace de cuenta que lo demás no existe y dentro de este grupo hace una línea de regresión. Luego toma el siguiente grupo y hace una línea de regresión. Luego tomará el otro grupo y hará una línea de regresión. Entonces, si te das cuenta, por eso se llama local, porque toma un grupo pequeño de datos y hace una regresión. Toma el siguiente y hace una regresión. Toma el siguiente y hace una regresión. Por eso se llama una regresión local. ¿Qué es lo que te permite esto? Que no tengas tú un solo modelo, sino que tengas varios modelos que ajusten de acuerdo a esa información de ese lapso. Y entonces aquí lo que tienes que hacer es encontrar el S, que es el parámetro para escoger cuántas observaciones pones en un grupo. De acuerdo a este número de observaciones, el modelo de regresión local va a ser más pequeño o más grande. ¿Me explico? Si tú tomas un número pequeño, va a ser esto. Va a ser esto, va a ser esto, va a ser esto, va a ser esto. Entonces fíjate que aquí nos salieron 7 modelos. Si tú haces un poquito más amplio, va a ser 1, 2, 3 modelos.
Entonces aquí depende de este S, que es el número de observaciones que tú vas a incluir en cada grupo. De nuevo, esta es una optimización. Dependerá de este S óptimo para obtener un mejor o peor modelo. En cada uno de estos modelos, lo que hace es asignar un peso. Entonces le asigno el peso a cada una de estas observaciones. Fíjate que si aquí empezó, este es el que está más cerca y este es el que está más lejos. Al que está más cerca le va a dar un peso menor, un peso mayor, perdón, y al que está más lejos le va a dar un peso menor. ¿Qué significa esto? Que la regresión local va a tomar en consideración más los valores que estén más pegados. Estos que están aquí va a tomar en consideración más que estos que están más alejados. Y les va a dar un peso a estos menor, a los que están más alejados, y les va a dar un peso mayor a los que están aquí en rojo. A esto se lo conoce como weighted least squares, que es básicamente hacer un modelo de regresión lineal con pesos. ¿Para qué te sirven estos modelos también? Por ejemplo, si tú tienes las ventas de un supermercado, digamos, entonces las ventas de un supermercado se comportan así. Y tú quieres hacer una proyección, quieres proyectar las ventas, pero tú quieres dar más peso a las variables de este año que a las variables de hace 10 años. Entonces lo que haces es un weighted least square regression, una regresión lineal con pesos, y le asignas mayor cantidad de pesos a los valores actuales que a los valores finales. Lo que es lógico, ¿no? Si tú quieres hacer una proyección de hoy para el siguiente año, lo más importante son las ventas del año anterior. Es decir, estas de aquí. No las ventas de hace 10 años. Para eso te sirve este weighted least squares. Y hace lo mismo que un mínimo cuadrado, sino que agrega esta variable de peso a cada observación. En R lo haces igual con la función LM. Entonces lo más importante en este modelo es básicamente escoger S. Este es el parámetro que controla la flexibilidad. Mientras más pequeño sea, más local va a ser nuestro modelo. Mientras más grande sea, va a obtener más observaciones y se hace casi que global. Entonces, de nuevo, es un problema de optimización y usamos cross-validation para encontrar este modelo. Esta regresión va a funcionar correctamente siempre que tengas un pequeño número de predictores. Cuando ya tienes muchos predictores, ya te empieza a fallar, que es lo mismo que pasa con KNN. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Y el último es lo que se conoce como General Additive Models. Y estos podríamos pensarlo como que es el mejor modelo de regresiones no lineales. Y como su nombre lo dice, es una adición de modelos. Tú lo que vas a ir es añadiendo a cada modelo. Y la ventaja de esto es que, por ejemplo, tú haces un modelo de la variable año con Natural SPLine. Luego
sumas usando el modelo local regression con la variable educación. Luego sumas otra variable, yo que sé, usando smoothing spline. Por ejemplo, sexo. ¿Ves lo que estoy haciendo? Este es un modelo GAN. Es una adición. Entonces puedes hacer varios modelos de diferente forma. Este lo hicimos con Natural spline, este lo hicimos con Local Regression, este lo hicimos con Smoothing spline. Entonces puedes hacer una variable con un distinto modelo. Y luego los vas sumando para obtener un modelo más grande o un modelo general. Esta es la ventaja de este modelo y por eso te dan mejores resultados. Entonces lo que está haciendo básicamente es aumentar el número de predictores con funciones no lineales. Todos estos modelos son los que vimos hoy, que son no lineales. Y mantiene la aditividad, los va sumando. Aquí tú puedes poner variables cuantitativas y cualitativas. Por ejemplo, sexo es una variable cualitativa. Age, en cambio, es una variable cuantitativa, numérica. Esa es la ventaja también de esto, que te permite añadir modelos en variables numéricas o categóricas. Bien, entonces hay dos, igual que los anteriores, puedes usar para regresión y para clasificación. Entonces, si usamos para regresión, básicamente estamos haciendo este modelo, que es el que te presenté acá arriba. Mira, entonces aquí están las variables. Tienes el salario, años, edad y educación. Y te pone esta F, que significa que le apliques el modelo que tú quieras. Natural spline, Local Regression, Smoothing spline, lo que tú quieras. ¿Cuáles son los pros de usar este modelo GAN? Que podemos realizar cualquier combinación. Entonces, por ejemplo, si tú me dices, no, yo no quiero que este sea Natural spline, yo quiero que sea lineal. Entonces, le dejas ahí lineal. Dices, no, yo quiero que este sea también Smoothing spline. Entonces, le haces Smoothing spline para educación. Entonces, fíjate que puede hacer distintas combinaciones de distintos modelos. Usar modelos no lineales en variables que son no lineales te permite obtener mayor precisión. Por ejemplo, en años vimos que es una variable que se comporta así como una curva y por lo tanto capaz aquí sí es importante ponerle un modelo no lineal. Por ejemplo, un modelo polinomial. También podemos ver el efecto aditivo, es decir, el efecto de solo esta variable, o solo esta variable, o solo esta variable. Esa es una ventaja de usar este modelo GAN. Y el resultado puede ser resumido por los grados de libertad. Bien, contras. El modelo es restringido porque únicamente usa aditividad. Sin embargo, puedes añadir interacciones. Entonces, ¿te acuerdas que para añadir interacciones lo que hacíamos era
Por ejemplo, a esto le añadimos un más y yo quiero ver la interacción entre age multiplicado por educación. Esa es una variable iterativa. Está combinando los dos variables. Ya esto de nuevo le puedo aplicar un modelo que se llama polinomial. Entonces, si bien es una restricción, sí puedes añadirlas manualmente. Y esto es el resultado de estos modelos. Cuando tú haces un modelo GAM, lo que tú vas a obtener es un resultado para cada variable. Entonces, por ejemplo, para year, lo que usamos es un, qué sé yo, un natural SPLine. Entonces te da una curva así. Para age usamos un modelo polinomial. Entonces me da una curva así. Para educación, que es una variable categórica, usé otro modelo. Entonces me muestra cómo es la combinación para cada uno de los grados escolares. Bien, esto es lo que te enseña gráficamente. Pero obviamente tú puedes obtener el mean square error para compararlo con los otros modelos. Esto es, si tú te das cuenta, la variable year tiene casi que un comportamiento lineal. Entonces lo que hace es, dice, en vez de ponerle como un modelo no lineal, como está acá, le voy a poner acá como un modelo lineal y veamos qué pasa. Entonces hace otra combinación de modelos GAN y de nuevo obtiene resultados para compararlos. Bien, la ventaja de estos modelos GAN es que no solo te sirven para regresiones, también te sirve para clasificaciones, es decir, cuando la variable y es cualitativa. Y para eso usa una región, el modelo Logit para hacer la GAN. Tiene exactamente los mismos pros y contras que vimos hace un momento. Y usa esta forma, que es la forma del modelo Logit. ¿Ok? En este caso hace un modelo y se da cuenta que no está funcionando bien. Vamos a ver por qué. Hace este modelo de la izquierda. Considera ayer como una variable lineal, por eso me da así, como una línea. Age hace un modelo no lineal. Y aquí fíjate cómo me da. Me da como que todos tienen el mismo grado. Y entonces se da cuenta que hay personas que ganan más de 250,000 que tienen un grado escolar superior a el colegio. Entonces los que están acá son grado de colegio o menor que colegio. Y por eso aquí mira que me da esta cosa enorme. Entonces lo que dice es, como me da esta cosa, este error, lo que voy a hacer es quitarles esta variable de colegio y le dejo solo las que tienen universidad, que es college. Y ahora sí funciona correctamente el modelo. ¿Ok? Bien, de nuevo esto parece chino y en realidad es chino, pero en la práctica en realidad es súper sencillo. Déjenme ver si tengo abierto.
Ya no alcanzamos a hacer la práctica, pero solo para que vean. Bien, entonces, básicamente, miren, este es el resultado de hacer todos esos modelos, es que tú tengas distintos modelos. Entonces aquí tienes el Cubic SP-Line, Natural SP-Line, Smoothing SP-Line y Local Regression. Todos te dan este grado de flexibilidad. Ahora la pregunta es, ¿cuál es mejor que el otro? Así al ojo no podemos ver. Tenemos que obtener los mean square error de cada caso. Para Cubic, para Natural, para Smoothing y para Local. Y de ahí sí compararlos. Y eso es lo que hice. Entonces obtuve el mean square error para cada uno de los modelos. Y fíjate. Entonces el mayor, el que digamos el peor modelo, es Step Function. Y el mejor modelo es el gamma. Porque justamente te permiten tener mayor flexibilidad que estos otros. Sin embargo, los otros también no funcionan mal. Por ejemplo, Cubic, Natural, Smoothing presentan casi que por ahí el mean square error. Bien. Entonces, usar modelos no lineales es bastante interesante porque ya te sacan de lo común, ya te sacan de lo lineal y ya te permiten hacer este tipo de regresiones. Y lo que te mostré el día de hoy básicamente es que existen distintos tipos de modelos donde pueden funcionar mejor o peor. ¿Cómo saberlo? A través del mean square error. Entonces, al igual que lo que hemos hecho todo en este curso, es hacer varios modelos y luego comparar los resultados. Entonces aquí no es la excepción. Si tienes un modelo no lineal, lo que haces es hacer todos estos modelos y comparar cuál te dio mejor resultado. Y de nuevo, como tuviste en la parte teórica, lo que haces básicamente es optimizar. Entonces, acá en R lo que optimizas es haciendo cross-validation. ¿Ok? Entonces, esto vemos la próxima clase. Bien, entonces, esta práctica la hacemos el día lunes. Por eso, a partir del día lunes, ya les pongo la actividad 2, que corresponde a de Moving Beyond, moviéndose más allá de la linealidad. Y la práctica 3, que era los modelos de selección. En la actividad 2, para estos modelos de selección, van a usar la misma base de datos que están usando ahorita. Si ustedes se dieron cuenta, en la base que están usando ahorita, ustedes tienen como 12 variables. Y eso está mal, porque hacer un modelo con 12 variables es absurdo. Te dije que eso lo que lleva es sobreestimación. Entonces lo que queremos es usar esto, la selección de modelos o la selección de variables, para reducirlo. Eso lo van a hacer en la segunda actividad con la base de datos que tienen ahorita. Y para esta práctica de
modelos no lineales, les voy a dar otra base de datos para que apliquen en todos estos modelos. ¿Ok? De nuevo lo subo el lunes. Bien, eso. ¿Alguna consulta? Economista, disculpe una consulta, no me quedó muy claro cómo será la segunda actividad. ¿Sería de realizar la actividad 2 con la práctica número 3, lo que hicimos en la práctica número 3, y de ahí con una nueva base de datos haríamos la práctica 4? Así sería, Sí, pero igual sería de la actividad 2. sí, claro, Ah, ya serían dos claro. en total. Mira, la actividad uno era sobre el tema 1 y 2. La actividad 2 es sobre el tema 3 y 4, que son estos dos. Ya, economista, muchas gracias. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta más? Economista, cualquier consulta sobre los contenidos de lunes a viernes en la plataforma. Sí, por favor. Otra cosa que ahorita me hacen acordar. Alguien me hizo esta pregunta también. ¿Tienen la base de datos, la que tienen que hacer para la actividad uno? Por favor, alguien me puede mostrar en R. Sí, Ábrele, por comparto. favor. Sí, sí, ábrele tu R y muéstrame esa base de datos. Ya le comparto. Esta no. Esta. Ese, perfecto. Entonces, ándate a datos. O sea, ábrele esa base de datos. Exacto. Ujú. Y ándate a la número 23, o sea, a la fila 23. Uy, ya me fui mucho. Ya te fuiste al 8000. Perdón. A Despacito, ver, con cariño, poquito, ¿no? Pues poquito. eso. Ya, no, no se puede. Los nervios. Ya. Ahí, en la fila 28, fíjate que ahí está un Este. símbolo. Ajá. Ajá. No es un símbolo. O sea, lo que pasa es que es una palabra grande, por eso te pone como un Ah, símbolo. Entonces, por ejemplo, ahorita pone en la consola, ujú, ponte en la consola y ahí ya. pon datos, abre corchetes. Corchete. Sí, para indicarle que solo quieres la fila 28. Perdón. Ese, pero del otro lado. Ya. Perdón, De ya. pon 28 y pon coma. Mm. Y le corro. Coma. Después del Como, 28 pon ya, coma. perdón. Ya. Ya, pon enter. Qué chistoso, tú me sabes. ¿Qué hice? No. No, ahí te debe salir el nombre. Capaz es porque está muy chiquita la consola de donde te sale, pero ahí te debe salir un nombre. Aquí el nombre. Yo Sí. pensaba que era un NA porque cuando usted pide que se vea cuál es. No, No, no. porque justamente por eso pon is.ena Es punto NA. y abre paréntesis y pon datos, perdón, enter. Mira, lo que te está mostrando es que todos tienen un dato. Mm, Sí, lo que te está diciendo es que no hay faltantes. Es decir, ese este de interrogación aquí tiene un dato, es un nombre. sino Pero que ¿y no te cómo entonces aparece. vemos? Es lo No sé. raro, porque ella sí hice esto y a mí sí me apareció. Déjame ver ya y yo lo hago y lo presento. Yo le puedo hacer una pregunta. O Sí. sea, pero no me critique porque recién estoy empezando así. Es que esta variable de aquí, ¿qué Ujú. es? FNL Wish, ¿qué decían en las? Eso lo dice continuo.
o sea, continua me imagino yo que es, pero ¿ya? no, o sea, para hacer estos modelos uno tiene que saber, digamos, como dos ejes, ¿no es verdad? O sea, para poder comparar así más o menos, entiendo. Pero no sé qué es esta. Y yo estaba haciendo de una en una, pero hay variables que son cualitativas, entonces no se puede usar. No puedo yo usar. Pero otra cosa que yo quería saber es, por ejemplo, si es que tenemos en sexo solamente femenino y masculino, se puede hacer que el uno valga cero y el otro uno para poder hacer como numérico así. Claro que puedo hacerlo. Y este, ¿qué sería? Por ¿Cómo favor, le no me puede conviertes ayudar. en 0 y en Ajá, 1? Le ajá. dices a R que le considere como as factor. Entonces tú pones as Ya, ya. factor, pones esa variable y R ya sabe que es 1 o 0. Ah, ya. Gracias, Eco. ¿Y este qué vendría a ser, por favor? ¿Dónde estás? ¿Cuál? Ah, FNL weight. Déjame revisarlo. Pero creo que es eso. FNL weight. Mm, Déjame ver. Pero no te preocupes tanto por eso. O sea, si no O sea, sabes sí. qué significa, ya nada. O sea, pero ¿cómo hago el modelo? O sea, por ejemplo, para hacer un plot, digamos, Ya, uno tiene que relacionar, o sea, como tener dos ejes, ¿no es cierto? Un X y una Y. ya. Y o busco cualquiera que se asocie y pongo en el modelo, en el dibujo, ¿está bien? En el gráfico. O solo es una descripción de la variable. Con summary, con Ajá, FNL eso weight sí. y ya, solo describes O sea, cuál es la media, cuál es la máxima, cuál es el mínimo, nada más. ya, pero, o sea, si hacemos el summary aquí, ya estaría la descripción, pero tengo Claro, que ponerlo en palabras. eh, no necesariamente, porque ya te da el summary, el qué es. Sí, o sea, ya me da todos los datos, eso yo estaba viendo. Claro. Ah, ya, Acuérdate que eso es lo que dice en la actividad, que tú puedes usar una medida de tendencia central, ya. es decir, la media, varianza, lo que tú quieras, o puedes hacer un gráfico. Ya. Entonces, si tú quieres hacer gráficos, obviamente te va a salir Ay, un sí queda listómetro de bonito, pero gráficos, sí, pero si usas pero no. medidas de Pero tendencia sí central, podemos te va a hacer salir un uno, código. ¿no es cierto? Uno que Claro, quede. por eso Ay, dice ay, O ya. ahí. O sea, si tú quieres Ya. hacer los gráficos, es O sea, tu... sí, o sea, por lo menos hacer el intento, pero, o sea, me refiero a que qué variables asociar, eso es lo que no puedo, por lo que no sé qué nomás asociar. ¿Qué asociar para hacer los gráficos? O sea, qué variables asociar. Por ejemplo, la edad sería con los años de educación y Es que así. no los asocies con algo. Por ejemplo, usa un histograma, usa una caja de bigotes únicamente para Ay, que te ya. muestre la distribución de esa variable. Ah, o sea, de una sola. Claro, Ya, entonces tenía razón mi compañera Paula. Muchas gracias, Deco, disculpe. claro, es que si ya empiezas a tratar de cruzarle, imagínate, te va a Ajá. salir 20 y pico combinaciones y te va a salir un trabajo demasiado extenso O sea, yo en quería algo hacer, por que, ejemplo, la edad con no sé, cuánto se gana o así. claro, eso sí puedes hacer. Ay, ay, Em, ay, claro, eso ay, viene ay, de ay. tu inventiva. Y a poner en ceros y uno el sexo, que son solo dos, y poder hacer un gráfico. También se puede, ¿verdad? Claro, eso te digo que tienes que definirlo a R, decirle esto es un factor. Entonces ya te clasifican como 0 y 1. Mm, ya, ya. Muchas gracias, Deco. Solo para que... ¿Sigo compartiendo? No, no, ya. Ah, ya. Ya voy. Entonces, esta es la variable. Está 23, ¿no? No, ¿qué está? 28. 28 así. 28 y la 2. ¿Ves? Que tiene
Dijo la 28. Ah. 2, 8. Qué chistoso. Sí, otras. Ya. A ver, entonces, lo que pasa aquí es que sí son datos faltantes. Son NAs estos que están aquí. Sino que la base de datos estaba con esa interrogación. Entonces, R lo tomo como un carácter. ¿Ok? Pero la ventaja es que al momento en que tú haces los modelos que te dije que hagas, los Logi, DLA, QDA, no toman en cuenta estas variables. Es decir, a estos, con este símbolo, lo que va a hacer es omitirlos. Entonces no hay problema. Hagan tranquilamente el trabajo sin preocuparse de estos, porque no los va a tomar en cuenta en el modelo. Pero tengan en cuenta que esto puede pasar. Entonces a veces tú encuentras una base de datos, piensas que todo está bien, y cuando te empiezas a dar cuenta es que hay cosas por ahí, o hay un nombre que está en minúscula, o hay algo que le pusieron de más, en vez de private, o pusieron privates. Este es el mayor problema de trabajar con bases de datos. Un 70% del trabajo lo que te vas a demorar es en limpiar la base de datos. Y el resto del 30% te vas a demorar en hacer el modelo. Entonces, estos son problemas comunes. En este caso, bueno, ya nos dimos cuenta, pero no tiene ninguna afectación en el modelo, ¿ok? La única afectación que vas a tener es la reducción de variables. Si fueran NAs, tendríamos que quitarlos y solo usar lo que se conoce como una base de datos completa, con todos los datos por filas y por columnas, ¿ok? Entonces ahorita ya está esto, así que nada, ya lo que tengo. Para otra ya hay que verlo bien y de ahí sí corregirlo. ¿Cómo corregimos? Tendríamos que buscar estos en cada una de las columnas y cambiarlos por NAs. Y de ahí sí eliminar todos los NAs. ¿Ok? Yeco, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta respecto a esto del trabajo? Por ahí alguien me dijo que se había quedado en un punto 4. ¿En qué te quedaste? No, ok, no hay preguntas. Bueno. Bien, entonces quedamos así. Sí, otra ultimita, sí. Ajá, dime. Ya, gracias. Yo estaba haciendo a mi compañera la otra parte Ya. y me le puedo mostrar para ver si está bien. Ajá, sí, sí. Gracias. Yo le comparto. Ay, ¿dónde está? Ahí sí se ve. Sí. Ya, esta parte de aquí, o sea, ¿Cuál? dice que es esta parte. Ah, ya. Si es que está, o sea, dijo que la variable que se realice una variable ingreso Ajá. sería con el salario Con el salario. ¿Qué hay en el salario? y la semilla es de 5, estaba en la anterior práctica, ¿sigue de 5 o como esa parte yo no entiendo? A ver,
Respecto al primer tema, eso sí está bien. Creaste una variable salario y Ujú. luego la hiciste en mayor y menor, que eso es lo que queríamos, porque ahorita estamos haciendo modelos de clasificación. Por eso les Ya. hacemos categóricas. Ujú. Respecto a tu segunda pregunta, sí, porque yo les puse la semilla para cada uno de los ejercicios. Si es que creo que ahí sí te dije que sea 5. Sí, hay En 5. la, Sí, sí, en la práctica, sí. sí decía 5, pero en la descripción de la actividad nos decía eso, le quería preguntar. Eso nomás, muchas gracias, Eco. Si es que hay otra pregunta, por favor, le envío, sí. Ah, Ya, muchas gracias. no. ¿Alguien más? Aprovechen ahorita. Ok.